No, ya fue más. Gran Combinación no es un grupo de podcast que viene a renovar nada. Causa, nosotros somos. Combinación es un grupo de podcasts que busca combinar el mundo virtual con el realismo. En este caso, nuestros hablantes o entrevistados van a explicar cuáles fueron sus experiencias con el libro de Arguedas, uno de los escritores peruanos del linaje cañetano más famosos, que ha escrito 3 de los más importantes, como serían Los Escoleros, Agua y Guarmacuyay, que conforman el cuento Agua. 2, 3. Nosotros somos el podcast La Gran Combinación y los participantes de este grupo son Leonardo Orihuela Mesa, Pedro Sandoval Castillo, Juan Viván Cormucho, Renato Casas Rivas, Gabriel Albino Remusgo, Leao Paches Ochoa y quien les habla, Vasco Tejada Yaya. Hola, mi nombre es Renato Salvador Casas Rivas y yo soy integrante de este grupo llamado La Gran Combinación. Hola, mi nombre es Pedro Manuel Alejandro Sandoval Castillo y yo también formo parte del grupo La Gran Combinación. Hola, mi nombre es Leonardo Jesús Orihuela Mesa y soy parte del grupo La Gran Combinación. Mi nombre es Juan Jesús Iván Corromucho. Soy parte de este grupo La Gran Combinación. Yo soy Carlos Salvino de Mosa y pertenezco al grupo de La Gran Combinación. Entonces, acompáñenos en nuestra primera edición del podcast La Gran Combinación, hablando sobre el libro Agua de José María Arguedas. Y te apuesto 3 riñones míos a que no conoces a este tipo.
2. 3, 2, 1, ya. Ya, ahora enfocar el mago. Entonces empezamos. Primera pregunta sobre agua. ¿Qué clase de injusticias refleja el trato de don Ciprián que tiene con los niños? Bueno, en primer lugar, en uno de los cuentos que yo he leído, que sale que don Ciprián, él quería tener la ternera o la vaca, en otras palabras. La gringa, la vaca gringa. Pues digamos que será una especie de tiranía. En mi opinión podría ser como un abuso, pues no, de poder. Básicamente sería, Claro, pues es un abuso de poder. estaría manipulando al pueblo a sus favores y así tener todos los bienes exactamente para él mismo. Ajá, para él mismo. Sería algo muy egoísta de su parte para no compartir con el pueblo también. Claro, ¿y qué nos podría revelar entonces? Digamos, Se revela la injusticia entre, digamos así, clases sociales. Por ejemplo, don Ciprián, que digamos está acá, y los demás están aquí. yo digo que como Arguedas es un realista, como varias veces nos han mencionado en clases, entonces trata de reflejar, digamos, la vida que llevaban, por ejemplo, los indígenas. Tratan de ver ese punto de vista, es decir, cómo la clase mayor, los blancos, mestizos, abusan del poder que tienen. Claro, los gringos podríamos llamarlo en estos tiempos, contra aquellos que son más pequeños o más inocentes como lo serían los indígenas. Yo digo que Arguedas representa lo que es la política antes con lo que estaba el pueblo antes. O sea, ¿me entienden, no? Que la política abusaba básicamente del pueblo, no los dejaba desenvolverse de una forma más, la palabra, dramática, Pero si te das cuenta, democrática, una forma democrática. O sea, el libro tipo trata de demostrar una forma más literal o más cercana a un pueblo de cómo es que el gobierno trataba a sus poblaciones. claro, pero no te das cuenta que hoy en día... Hoy en día igual pasa, pues. Claro, porque los congresistas Ajá. promulgan leyes que aquí Que la solo ley lo apela, benefician a ellos mismos, digamos. así como el bono para los mismos congresistas es Figurito. morir. Claro. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué mensajes transmite Arguedas sobre la injusticia social y la unión comunitaria a través del desenlace de este cuento? Maltrato psicológico, la manipulación, ¿qué más? Es que si nos damos cuenta al final del cuento, no es como que alguna de las partes pierda, porque la comunidad resiste y persiste aún con el abuso que tiene don Ciprián ante ellos. Entonces, yo digo que podría ser, digamos, una representación como ahora, que hay un montón de, si se dan cuenta, hay un montón de manifestaciones, delitos de los congresistas, Terrorismo. Claro, el terrorismo en su tiempo fue un poder. Tiempo, no, ahorita, actual. Claro, el terrorismo. Son grupos o fuerzas mayores a También nosotros. la corrupción que hay en la política y en la policía. Claro, pero si te das cuenta, lo que resalta de este cuento es cómo, a pesar de todo eso, que podría jugar en contra de la comunidad y que juega en contra, cómo ellos siguen persistiendo. Es decir, lo que Arguedas manifiesta es que nosotros somos ese pueblo, que trata de resistir pese a los abusos, a las injusticias políticas y sociales. Eso se ve reflejado hoy en día en las manifestaciones. Por ejemplo, ahorita en Lima hay... Entonces ahora vamos con el cuento Huarma Cuyay, uno que ya creo que conocemos de memoria, 3 años consecutivos trabajándolo. Y claro. Entonces empezamos con lo que sería la primera pregunta. ¿En qué medida Huarma Cuyay trasciende la historia individual y se convierte en una metáfora de imposibilidad de armonía entre dos mundos culturales que están en conflicto?
Exactamente, sucede cuando el niño Ernesto quiere salir con la Justina exactamente, y ahí se ve la desigualdad de dos mundos. A pesar de que el niño Ernesto es un mestizo, Digamos que lo excluyen, lo rasean los andinos por ser digamos así, blanco. Bueno, lo que yo he deducido de esta historia más que nada es, por ejemplo, Warmakuyay en quechua es una frase que significa amor de niño. Entonces podemos decir que el amor de niño, para todos, incluso para los que están oyendo este podcast, es un amor que digamos Infantil. un amor que lo fantasea, una ilusión. Una ilusión, un gusto. Entonces, exacto. Una ilusión, un gusto. Ahora, pero los inicios del amor. claro, entonces, Cuando florece. claro, pero si nos quedamos con la idea de ilusión y transformamos eso, digamos, a un contexto político social, te das cuenta de que, por ejemplo, Ernesto, lo que quiere reflejar Arguedas es que Ernesto es esa persona que busca romper las barreras sociales que existen y los perjuicios que han habido a lo largo de los tiempos. Y esto lo demuestra cuando Ernesto quiere estar con Justina a pesar de que ella sea de una clase social baja. O sea, no le importa qué clase social sea, no, lo que le importa es la persona como tal. Entonces, si lo transformamos ahora, es como el intento de una persona que se da cuenta que quiere romper esas clases sociales. Esos estereotipos. Claro, esos estereotipos que se han ido manifestando a lo largo de los tiempos, pero se da cuenta que es imposible porque al final es una ilusión, es un Warmakuyay. Es un amor de niño, una ilusión de cambiar las cosas y al final que no se pueden dar, que no se pueden lograr. probar, Y al final no lo logra. No se dice. No, eso es lo que pasa. En el cuento es un, digamos, un final inconcluso, como nos enseñaron en el colegio, pues, ¿no? Final abierto. Un final abierto, digamos. Porque no llega a nada. o sea, se dice que después de eso, Ernesto sale de donde estaba, de Lima. y se vuelve abogado, pero no nos dice si va a ir en contra de su tío y digamos así, hacer justicia por los andinos, o simplemente va a volver. Pero Putu lo menciona, o sea, Putu menciona que cuando él sea un gran abogado, puede denunciarlo, puede afrontarlo. Ajá, pero nada nos asegura que lo va a hacer. Y te das cuenta que al final queda como una ilusión, algo sin resolver, como un amor de niño. Como sería una manifestación actualmente. Trata de decir que no logró hacer nada. En teoría, al final En teoría, nunca se sabe. Al final nunca se sabe. No se sabe. Hay varias posibilidades del final abierto. Hay teorías. Hay teorías. Pero no se sabe. Claro, ¿cómo vamos a hacerlo? Buscando que, por ejemplo, romper barreras sociales que nunca se lograron al final. Entonces seguimos con la segunda pregunta, que sería: ¿el bilingüismo quechua-castellano en el cuento es solo un recurso literario o también acto político y cultural? Bueno, según mi opinión, se debería hacer la indiferencia que hay entre la costa y la sierra, pues, ¿no? Porque simplemente no se complementa. Todo esto pudo empezar, o bueno, según mi teoría, sería que la costa, como hoy en día se ve, ha marginado a los de la sierra, diciendo los serranos, o de distintas formas. Ofendiendo a la persona. No, realmente entre la costa, sierra y selva nos insultamos entre nosotros. Serrano, limeño de mierda, no sé. Corta. No tiene nada. Miren, lo que voy a explicar rápidamente. Ahora vamos con la siguiente pregunta de Warmakuyay. ¿El bilingüismo quechua-castellano en el cuento funciona como un recurso literario o también trasciende un acto político y cultural? Funciona como un recurso literario, exactamente, porque si conocemos más sobre José María Arguedas, él utilizaba mayormente la lengua quechua para integrar sus cuentos y así dar a conocer a las demás personas que lo lean sobre este tipo de lengua y escritura de la sierra. Bueno, yo diría que también integra un político cultural, ya que, bueno, como le he mencionado a mis compañeros en hora de clase, también el idioma quechua se lo relaciona con el indígena y el idioma castellano se lo relaciona como los mestizos. Y lo que Argueda busca es que estos dos idiomas en el cuento Son iguales. claro, sean iguales. Ni que uno sea más, ni uno menos. Exacto, entonces busca integrar el quechua para que se normalice usarlo, y no es que cuando nos refiramos a hablar del quechua solamente pensemos en los indígenas O también, por ejemplo, que el quechua
andinos del quechua no sea, por ejemplo, pensar en algo ofendiente, digamos así, de ofensa. Por ejemplo, pensar en quechua, piensas, digamos así, en gente indígena o como le digo a una persona discriminadora, cholo. Y esto se manifiesta también porque en el libro hay frases en quechua que Arguedas nunca buscó traducirlo, sino que se mantengan ¿para qué? Para mantener la esencia, claro, la esencia y originalidad del cuento. Bueno, un punto mío podría ser la ignorancia pues, ¿no? que hay en el idioma quechua, que es muy sobrevalorado en el Perú. Bueno, también poner en claro lo que es el idioma quechua para darle más importancia, para llamar la atención y dar a conocer al más lema que tenemos en el Perú. Para unificarlas y hacer que no tengamos una barrera que nos esconde el Vamos con el cuento Los Escoleros, para terminar. ¿Qué significa la vaca gringa más allá de ser un animal en el cuento? ¿Y cómo se convierte en un símbolo de desigualdad? Se convierte en un símbolo de desigualdad ya que don Ciprián la toma sin el permiso de la persona propietaria de los andinos, pues. Y se vuelve en un símbolo de desigualdad ya que en una parte del cuento lo ponen en prisión, digamos así, a los andinos que querían recuperar a la vaca, la gringa, diciéndole que era suya y que por qué se la roba, no tiene el derecho. Pero al final, digamos que como que no le pasa nada fuerte a don Ciprián. Y eso es lo que refleja, digamos, y en mi opinión yo digo que eso es lo que refleja la desigualdad. Que a don Ciprián, incluso haciendo algo malo, no le pasa nada. Pero a los andinos que cuidaron a esa vaca y que era suya, sí les pasa algo que no es justo. Para mí que la vaca, no sé, significa algo, por ejemplo, la capital del pueblo o algo que los distingue, por lo cual don Ciprián quitárselo hace que el pueblo básicamente se quede sin nada, sin la leche, sin el queso, por lo cual los niños van a recuperarla, pero por la corrupción, que no van a ver el robo que hizo don Ciprián, ven más el robo de los indígenas, ya que como son más marginados, según el racismo no tienen más derecho. Claro, porque al final ya no había alguien que darse la voz por los pueblos y que digamos pueda hacerle de tú a tú de frente a don Ciprián. Hay diferencia entre los indígenas y los blancos, porque los blancos son vistos como unas personas más pudientes y incapaces de robar. En cambio, los indígenas lo ven como unos cholos, Una gente de mal vivir, una gente de mal no vivir. tienen inteligencia, no tienen educación, son más marginados. Bueno, un punto mío podría ser que la vaca, la gringa, es un símbolo de riqueza ante la indiferencia de los comuneros. Claro, funciona como un objeto que digamos diferente en común. Simplemente no lo ven como un ser viviente, sino como un objeto que se puede simbolizar de la riqueza de los patrones. Claro, es como el tener la vaca, es como representar el dinero. O sea, qué tanto poder puede tener. Y es por eso que don Ciprián, al ver que los indígenas tenían este privilegio, es como que lo estuvieran igualando a él. Y eso es Exactamente. No claro. quería, eso es lo que no Y quería. él quería tener la vaca para su propio bien. Exacto, y es por eso que al final don Ciprián busca quitárselas, robárselas, ¿para qué? Para ser el único que de todas Tenga esas ese zonas privilegio. tenga el poder del privilegio de tener la vaca. Claro. Más sean los plebeyos. Y es por eso que se lo ven al gringa. O sea, Claro, gringa, gringa. algo de extranjero, algo superior. Algo valioso. Exacto. Vamos con la segunda pregunta. ¿De qué manera el cuento Los Escoleros refleja una crítica al sistema educativo de la época? Mira, en mi opinión, yo digo que el cuento lo refleja mediante los derechos que tienen por ejemplo, los indígenas, de los mestizos o los blancos al estudio. Por ejemplo, los indígenas, la mayoría no estudia, pues, ni bien nacen, digamos así, que trabajan. En cambio, los mestizos o incluso o también los gringos tienen como más oportunidades. O, no, mira, pongámoslo así, por el lugar donde viven, ¿ya? Los indígenas, digamos, como viven así en zonas rurales, que tienen, digamos así, en el caso de las clases virtuales, no tienen mucho internet o digamos, eso pues. En cambio, los gringos, los normales, digamos así,
si tienen esas oportunidades. Bueno, también refleja que la educación, más allá de ser una herramienta para integrar, para igualdad y para que todos los niños se sientan a salvo, más bien lo que hace es reforzar esas desigualdades, esas clases sociales que existen, porque en el colegio se muestra cómo los niños que no tienen menos recursos son marginados y tienen un trato muy aparte de lo que podrían tener, por ejemplo, el entorno cercano a Don Cipriano, a los hacendados del pueblo. Bueno, un punto mío también podría ser que a los escoleros no lo ven como unos simples escoleros, sino simplemente lo ven como una mano de obra, ¿no? Algo indígena a lo que puedan usar a provecho suyo, tomándolo como un privilegio. Claro, creo que también se demuestra cuáles son las diferentes de educación que se pueden dar, porque, por ejemplo, si se dan cuenta, al ser un mismo espacio, ya hay diferentes educaciones. O sea, a cada uno de los niños tiene un tipo de educación o aprendizaje diferente. Y yo diría que si lo contextualizamos ahora y tratamos de encontrarle sentido, podría ser como la educación en el Perú, porque en la costa, ¿sí, Ricelo? Hay una indiferencia. Hay una diferencia de educación que se da. Dependiendo de qué familia venga. Claro. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, hay niños en el cuento que son de una familia pudiente y ellos tienen los mejores privilegios en la educación. En cambio, los indígenas tienen menos privilegios en la parte de educación. Claro, y también a nivel nacional también están la costa, la sierra y la selva. Los de la costa sabemos bien que tenemos una mucha mejor educación a comparación de los de la sierra y selva, porque como vemos cada día, hay colegios que, por ejemplo, en la selva se están derrumbando por los desastres naturales, por la falta de recursos que ellos Como tienen, parte de mantenimiento. de mantenimiento, o incluso el mismo poder de Estado no ha podido llegar a brindarle esa ayuda que ellos necesitan. No quiere. O no quiere directamente. Son simplemente los temas de diferencia. Sí, claro. Sin embargo, Digamos como que preferirismo, favoritismo, algo así. sin embargo, sabemos bien que incluso ante estas carencias que algunos niños o personas pueden tener allá, han salido grandes artistas, grandes cantantes, escritores, compositores. Personas que marcaron un antes y un después, digamos así. Exacto, y han venido de estas zonas con bajos recursos. Vinieron de abajo y terminaron arriba. Listo, corto. Vamos con la conclusión final. Y bueno, para terminar este podcast en donde hemos mostrado una creativa introducción, también segmentos virtuales como por ejemplo representaciones y dramatizaciones en el famoso juego de cubos de Minecraft, vamos a pasar a la conclusión para terminar este podcast. Le cedo la palabra a Renato Casas. Bueno, mi conclusión a base de los dos cuentos en sí que hemos leído es que José María Arguedas tenía una visión tanto de, digamos así, los gringos como los indígenas. Y al ver que, digamos así, había tanta desigualdad, tanta injusticia, tanta discriminación en sus cuentos, por ejemplo, los recursos literarios como el bilingüismo, usar quechua con español, digamos así, que quiere que esas desigualdades, esas diferencias no se noten, que sea como si fuera normal, para que no pensemos así como dijeron uno de mis compañeros antes, no pensemos de una manera, no pensemos mal, digamos, esas personas, bueno, nos nombran la palabra quechua o incluso indígena. Así que a mi conclusión, yo digo que los cuentos reflejan la visión que tiene José María Arguedas, tanto la visión realista o como también en los recursos literarios, la versión que él quiere para los indígenas y los... Ahora le cedo la palabra a mi compañero Juan Iván Corromucho. Bueno, un punto mío sería que Arguedas no quiere hablar simplemente de política y literatura, también nos quiere sacar de la ignorancia que tenemos en el idioma quechua. Simplemente, en conclusión, dejamos que escapar esta linda idioma que tenemos nosotros, lo dejamos en ignorancia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de ser discriminados por un idioma que simplemente es indígena, o sea, de la sierra. No nos da a conocer
la belleza que tiene este idioma. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Leonardo Orihuela. Mi conclusión es que María Arguedas se inspiró tanto en lo que era la discriminación que había en la sierra, como por ejemplo, nos narra que él mismo fue a la sierra para ver cómo era el trato a los indígenas, dependiendo de los patrones. Y debido a eso, él se inspiró y logró crear el libro Agua, Guarmatuyay y los Esconderos. Ahora voy a cederle la palabra a mi compañero Pedro Sandoval. En mi conclusión, no, Arguedas no trata de cambiar nuestra forma de ver, porque él no solamente trata de retratar lo que él mismo ha visto, porque seamos sinceros, aquí la mayoría no lee libros, en el salón peor aún. Y los pocos que leen libros, la mayoría, como bajo experiencia puedo decir, o sea, no van a cambiar nuestra perspectiva más que por un mes, nada más. Y Arguedas lo sabía, es que solamente trataba de retratar lo que él había escuchado, había visto, a veces con un mensaje, por supuesto. Cualquier tipo de cuentos tiene que dar un mensaje. En su caso, o sea, cambiar nuestra forma de ver, pero es que él mismo sabía que no podía hacerlo, porque los libros en general no son un medio muy, ¿cómo decirlo?, muy consumido entre todos nosotros, popular. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Gabriel Alviro. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Leao Pachas. Para terminar voy a dar mi opinión y punto de vista. Para mí, los tres cuentos representan lo que sería una manifestación de la voz, de la crítica que tiene José María Arguedas al sistema político, social y cultural, y a todos los estereotipos que se han dado a lo largo de los tiempos. ¿Y esto por qué? Porque Arguedas tiene la visión de realista, porque él es un realista, es decir, de mostrar las cosas tal y como son. Además, él ha vivido estas experiencias, aunque no lo retrata como él sí las hubiera vivido, no, sino que refleja el Ernesto como ese niño que va a lo largo de cada cuento experimentando todas las cosas, todos los sucesos, todas las injusticias que acontecen a su alrededor, de cómo el mundo indígena padece ante el poder y el abuso del mundo de los blancos y mestizos. Más allá de ser libros que muestren o cuenten historias, es una voz, es una manifestación, es un grito de lucha. ¿Por qué? Por querer cambiar las cosas, por hacer de nuestra sociedad una mejor. Nosotros fuimos la gran combinación. ¡Like! Bravo. En el cuento Guarmatuyay del mismo José María Arguedas, al igual que todos sus cuentos, suele incluir palabras o frases en quechua, siendo el bilingüismo quechua-castellano. Y en la historia se nos da de que si esto es un recurso literario o un acto político y cultural. Bueno, el bilingüismo en este caso se estaría usando para poder reflejar más en la comunidad en lo que está pasando, para poder dar a entender de lo que está pasando en esa comunidad, sobre cómo los indígenas son oprimidos por los patrones, ya que al usar esta lengua están reflejando no solo la dignidad de esta lengua, sino de que cómo, a pesar de que los fuercen a trabajar y a seguir sus propias costumbres, ellos están dispuestos a seguir con lo que es suyo. Y eso es lo que intentaba Arguedas. Él lo hacía por los libros, porque en esos tiempos era mal visto o perseguido usar otro tipo, como las protestas, ya que no se podía hacer directamente. Si lo hacías directamente, sufrías unas graves consecuencias. Aunque eso ya no se ve tanto, sigue existiendo. Y la otra pregunta sería: ¿en qué medida Guarmatuyay trasciende la historia individual y se convierte en una metáfora de la imposibilidad de armonía de dos mundos culturales diferentes? Bueno, el cuento nos deja entender esto por el amor de niño de Ernesto, ya que se simboliza la división entre el mundo andino y el indígena. También
entre las clases sociales superiores a las más bajas, ya que este muestra una falta de armonía en un mundo marcado por las jerarquías sociales, donde el que es el más poderoso, tiene más propiedades, más dinero, es el que gobierna. En el cuento Agua de José María Arguedas también se nos muestran dos incógnitas, que son sobre cómo los niños enfrentan la injusticia de Don Ciprián. Bueno, ellos, a pesar de ser niños, al igual que pasa con los escoreros, estos se enfrentan a él con valentía, no dando marcha atrás, sabiendo que ellos están en un nivel y clase social muy inferior que al de él, que es el patrón, el que manda en esa zona. Pero ellos están ahí junto a los escoreros y a los indígenas, tratando de buscar la justicia, algo que sea equitativo para todos, en especial sobre la distribución del agua, que es lo que trata del cuento. Él nos dice de qué nos quiere decir Arguedas sobre la injusticia social en el desenlace del cuento. En el desenlace del cuento nos muestran que el narrador, que en este caso es un niño, pasa de una comunidad reinada por injusticia a una donde todas las personas se tratan por igual y no por jerarquías. Esto se puede mostrar en la realidad de que hay un sector del planeta que todavía está en busca de una superioridad, buscar una forma de ser más que otras personas, mientras que otras quieren lo que es equitativo para todos, que todos sean lo mismo. Pero al final ellos son los que terminan siendo perseguidos, ya que no concuerdan con la ideología, porque las personas quieren buscar lo que les convenga a ellos, que en este caso sería buscar más poder, buscar una superioridad. Lo que Arguedas nos trata de decir es que dejemos de buscar poder, superioridad, clasificarnos en clases sociales, a un modo en el que podamos convivir respetándonos, practicando la justicia y prácticamente tratar a todos por igual, de que sea un mundo donde nadie sea más que otro ni menos.